Cuando hablamos de integración de movimiento, hablamos del proceso en el que adquirimos nuevas habilidades de movimiento mediante el uso coordinado de nuestros recursos, tanto físicos como mentales. A la hora de desarrollar nuevas habilidades, nuestro sistema sensorio-motor debe tener en cuenta multitud de variables que van a determinar el éxito o el fracaso de este proceso. Y entre otras nos encontramos la propia organización del cuerpo en el espacio, la coordinación entre diferentes partes del cuerpo, la utilización o no de un ritmo determinado, nuestra atención al resultado que obtenemos, las perturbaciones que existen, cómo reaccionamos ante ellas, nuestra capacidad de improvisación y así podríamos seguir hasta el infinito. Button define la integración del movimiento como un proceso dinámico constante que implica la búsqueda y estabilización de patrones de movimiento funcionales y específicos, en los que cada individuo se adapta a multitud de restricciones cambiantes. Y la realidad es que este proceso tan complejo es clave incluso para la supervivencia del ser humano. Parte de nuestro éxito como especie se lo debemos a esta increíble capacidad que tenemos para movernos de forma variada, compleja y sobre todo adaptable a las condiciones del entorno. Tú piensas que cada acción que ejecutamos, ya sea de forma deliberada y consciente o refleja e inconsciente, precisa de un movimiento. El movimiento es nuestro medio para interactuar con el entorno. De hecho, la impresionante capacidad de procesamiento de nuestro cerebro es relevante en el momento en el que promueve o suprime la ejecución de un movimiento. Así que partiendo de esta premisa, no te va a ser difícil identificar que en el mundo real la tarea a realizar es la precursora del movimiento. Primero va la tarea y luego la acción. Así que empleamos el movimiento para ejecutar una tarea que a su vez tiene un objetivo concreto en nuestro entorno. Por tanto, es importante que tengas muy en cuenta que cuando estás practicando ejercicio estructurado, este no suele estar orientado a una tarea concreta. En este caso, el propio ejercicio es el fin en sí mismo, no sirve a ninguna tarea, no tiene un objetivo concreto más allá que unos supuestos beneficios atribuidos a ese ejercicio. Y muchas formas de ejercicio se quedan en ese plano más básico, donde el método en cuestión se compone de una colección de diferentes ejercicios aislados que normalmente no conectan entre sí, pero que tampoco necesariamente conectan con ninguna tarea funcional en la vida real y suelen tener poca transferencia a deportes, artes marciales, danzas u otras disciplinas más complejas. Así que cuando hablamos de integración de movimiento nos estamos refiriendo a un proceso en el que aprendemos y optimizamos nuevas y variadas habilidades de movimiento. No es la repetición sistemática de ejercicios ya aprendidos. Repetir lo mismo una y otra vez es quizá la única actividad que produce cero neuroplasticidad. Así que repetir lo aprendido es lo opuesto a la integración de movimiento que estamos hablando. Aunque a veces nos quieran vender lo contrario, el movimiento no surge de los músculos. Los músculos son simples efectores de fuerza. La organización del movimiento es específica a la función, es la función la que lo genera, no es específica al músculo. Insisto, el movimiento es un evento que surge desde el sistema nervioso y si queremos mejorar el movimiento debemos incidir principalmente sobre el sistema nervioso. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo podemos fomentar la integración de movimiento. La mejor forma de entender el proceso de aprendizaje de nuevas habilidades es estudiarlas en capas que van desde lo más general hasta lo más específico. Y en el nivel más superior nos encontramos los tres elementos principales de los cuales se emerge el movimiento, que son la tarea, el contexto y el individuo. Vamos a empezar por la tarea y lo que es más evidente, que es que en función de su propia naturaleza va a demandar una serie de procesos de organización de movimiento que serán específicos y estarán acordes a las características de la propia tarea. No es lo mismo una tarea de motricidad fina que gruesa y tampoco es igual una tarea más cerrada como el salto de longitud que una más abierta como jugar al rugby. Y si queremos diseñar tareas de movimiento para promover el aprendizaje, los expertos en la materia nos recomiendan seguir tres pautas que son fundamentales. En primera instancia, la práctica debe permitir la oportunidad de educar la intención.
es decir, la capacidad de alinear las demandas de la tarea con la elección de las acciones que son adecuadas para conseguirla. La segunda parte es que debe promover la atención. Esto quiere decir que una vez que hemos seleccionado la mejor solución posible, el siguiente paso consiste en descubrir y consolidar nuevas y mejores soluciones. Por tanto, es necesario estar atento a qué información es más útil para poder aplicarla de forma sucesiva en cada intento. Y finalmente debe existir una calibración de las mejores estrategias y tenemos que explotarlas de forma que las acciones se vayan refinando en cada momento. Para los seguidores de Bernstein, el contexto lo es todo. Es una frase muy típica, ya que puede modificar la tarea haciéndola relevante o no a la hora de crear desafíos adecuados a las habilidades del practicante, del individuo. Para diseñar contextos de aprendizaje que sean eficaces, también podemos identificar 4 principios. El primero coincide con el primero que acabamos de exponer. Hay que asegurarse que las intenciones del practicante reflejan las necesidades de la tarea. El segundo principio respecto al contexto es que debemos crear tareas que sean muy fieles al contexto en el que se ejecutan, para facilitar una transferencia lo más específica posible a la demanda real. Tercero, queremos fomentar la repetición sin repetición, permitiendo cierta exploración y experimentación en lugar de una práctica rígida. Y esto se ha demostrado en multitud de ocasiones que facilita la aparición de soluciones de movimiento que sean estables y adaptables. Y por último, asegurarnos de hacer un buen uso de las restricciones, de forma que el practicante aprenda a reconocer las mejores opciones disponibles dentro del contexto. Y por tanto, debemos hacer un buen uso del contexto para favorecer la adquisición de nuevas habilidades. Y finalmente llegaríamos al tercer elemento, que es el individuo. A mí personalmente me ayuda a organizar las prioridades de mis alumnos si divido las demandas en 2 grandes grupos muy diferenciados. Por un lado estaría la capacidad física pura y dura, es decir, la fuerza, la movilidad, la resistencia cardiovascular, la potencia del individuo en concreto. Y por otro lado tendríamos la capacidad de organización del movimiento, la cual a su vez depende de otros 3 elementos. Esto parece una aventura. La percepción, que es cómo percibimos la información sensorial y cómo la integramos de forma que tenga sentido para nosotros. La cognición, que son los procesos de atención, de planificación y de decisión que establecen nuestros objetivos y nuestras intenciones a la hora de movernos. Y la acción en sí mismo, que es la ejecución coordinada y controlada de las intenciones que hemos diseñado en los procesos cognitivos. En resumen, para adquirir nuevas habilidades necesitamos desarrollar la suficiente capacidad física y de organización del movimiento que nos permita igualar o superar las propias demandas intrínsecas de la tarea. Y para conseguirlo, nuestro trabajo es diseñar un plan de entrenamiento que incida fundamentalmente en mejorar todas las capacidades que están por debajo del umbral requerido para esa tarea en concreto. Entonces, seguro que lo entiendes mejor si te pongo un ejemplo práctico. Imaginémonos que queremos aprender una nueva habilidad, hacer el pino vertical. Podríamos aprender perfectamente todos los aspectos técnicos que facilitan la ejecución de la tarea, pero si no tengo suficiente movilidad en la torácica o en la articulación del hombro para llegar a un rango de movimiento de 180 grados, pues nunca podré cumplir los requerimientos técnicos básicos, no puedo llegar al punto que necesito. Lo mismo si no soy capaz de soportar el peso de mi cuerpo de forma isométrica con los brazos por encima de la cabeza, por mucho que entienda lo que tengo que hacer, estará fuera de mi alcance, porque físicamente no tengo la capacidad para desarrollar esa fuerza en ese plano. Por tanto, si físicamente no podemos igualar la demanda de la tarea, debemos asegurarnos que estamos en el proceso de adquirir la capacidad física necesaria en paralelo al aprendizaje de los aspectos técnicos o de organización. De igual forma, a nivel de la organización del movimiento, el otro grupo grande, necesitamos un proceso de aprendizaje que nos ayude a cumplir los requerimientos técnicos y propios de la tarea. Para conseguir el pino vertical debemos aprender a relacionar diferentes partes del cuerpo entre sí y con la gravedad en una posición invertida. Ese es el reto principal. También deberíamos aprender a identificar los cambios de peso en nuestras manos
y así ser capaces de mantener los diferentes volúmenes de nuestro cuerpo sobre una base que está formada en este caso por nuestras propias manos. Y como estas dos tareas podríamos definir multitud de ellas que compondrían el proceso de integración del movimiento en este ejercicio para nuestro sistema. ¿Y por qué es más fácil estar de pie si en realidad tiene muchas similitudes a hacer el pino? Pues básicamente porque hemos practicado infinitamente más el pararnos sobre nuestros pies que sobre nuestras manos. Es meramente un tema de práctica, de habituación. Ya hemos integrado el estar de pie y por eso ahora resulta sencillo. Si nos lanzásemos directamente a hacer el pino vertical, pues es muy probable que nunca consigamos ejecutarlo consiguiendo los parámetros técnicos. O en el caso de conseguirlo, a lo mejor pues necesitamos invertir años de práctica constante. Pero si somos capaces de encontrar entornos que faciliten la identificación y la selección de soluciones útiles y que en paralelo nos ayude a desarrollar nuestras capacidades físicas de forma progresiva, tendremos más posibilidad de integrar este movimiento, de forma que sea más eficaz, más rápida y seguramente disfrutando mucho más de todo el proceso. Y por esto y nada más es importante aplicar el principio de integración del movimiento en cualquier tipo de práctica que realices.